una cartelera histórica, peleas muy buenas, memorables, y sobre todo, principalmente fue gracias a la pelea de Justin Gaethje contra Max Holloway. Pero tal y como dije, la voy a analizar a partir de ahora, es decir, la voy a separar del video y le voy a hacer un video aparte. Justin Gaethje contra Max Holloway, una pelea que mucha gente decía que no tenía sentido, mucha gente decía que era una pelea innecesaria para ambos, mucha gente decía que era una pelea absurda, mucha gente decía que era una pelea que no le iba a dar ningún resultado favorable a ni uno de los dos que ganara, que era un cinturón sin valor, puro hecho por marketing, hecho por puro capitalismo, ¿no? Por puro negocio, ¿no? Un cinturón falso que no tenía un mérito deportivo. ¿Y qué puedes decir de eso ahora? Si literalmente acabas de ver el mejor KO de la historia de la UFC. No, no es cierto, no fue el mejor KO. Pero desde ya os voy a decir y os voy a adelantar que este KO y esta pelea, Justin Gaethje contra Max Holloway, es mi KO favorito de la historia. O sea, no hay más. Y estoy 100% seguro de que lo va a ser así para siempre. Porque yo regularmente las cosas con las que me engancho y las que acabo considerando que son mi favorito suelen ser por una razón. Y esa razón suele ser muy insuperable. Realmente es muy difícil quitarme mis gustos. Porque yo soy muy de querer arraigarme a algo y de formarlo parte de mí, de mi personalidad y de mi espectro de gustos. Y de identificarme mucho con ello y de no cansarme de ello. Por ejemplo, mi banda favorita es Muse. Y fue una de mis primeras bandas que escuché. Y desde entonces sigue siendo mi favorita. Mi anime favorito es Violet Evergarden. Y fue el primer anime que vi desde que veo anime comúnmente. Ya he visto más de 100 animes desde aquel entonces. Y aún así Violet Evergarden sigue siendo mi anime favorito. He visto 1000 películas más aparte de mi película favorita de la infancia. Y mi película favorita de la infancia sigue siendo mi película favorita. Es que yo me conozco y este KO lo declaro mi KO favorito de la historia de los deportes de contacto, de los deportes de combate. ¿Por qué? Porque mi KO favorito anterior a este, pues bueno, no sé si estaba en UFC o no. Realmente yo estaba esperando un poco a ser más fan de UFC y a seguir viendo más peleas, ¿no? A seguir descubriendo más resultados y más rivalidades de peleadores antiguos o de peleadores más nuevos. Para poder determinar mis gustos, ¿no? Porque yo a lo mejor no tengo el tiempo suficiente viendo UFC como para atreverme a decir que este es mi peleador favorito, que esta es mi pelea favorita, que este es mi finalizador favorito, que esta es mi sumisión favorita, que este es mi KO favorito. Pero joder, es que lo tuve clarísimo, o sea, es que fue impresionante. Os voy a contar lo que tiene de especial esta pelea y el por qué la estoy titulando como la estoy titulando. Porque sí, para mí esta fue la pelea perfecta, no pudo haber habido nada más extra que haya mejorado esta pelea, nada. O sea, es que yo creo que aunque Justin Gaethje haya sido el campeón de peso ligero y Max Holloway fuese el retador, habría sido más épico de lo que fue. Porque sí, a lo mejor le suma el hecho de que ahora Max Holloway hubiera sido campeón de peso ligero. Pero es que el que sea el campeón del BMF es que es lo que lo hace perfecto, es lo que lo hace especial. Y en concreto eso, el BMF, un cinturón falso, un cinturón sin valor, sin méritos. Vamos a hablar de esta pelea. Max Holloway es un peleador de peso pluma, un histórico de peso pluma. Es un peleador que llegó con tan solo, si no me equivoco, 20 años a la UFC, haciendo su debut contra Dustin Poirier. O sea, imagínate la calidad del peleador ya desde los inicios. Se dice que Max Holloway, cuando empezó en las MMA, tenía planeado pelearse contra un compañero de su salón que como que le había dicho unas cosas y cosas así. Y que por alguna extraña razón había llegado al gimnasio donde entrenaba el compañero contra el que él quería pelearse. Y que lo vio entrenar con otros compañeros del gimnasio. Y que lo vio lo vio haciendo cosas tan bestias, teniendo un boxeo pulido, porque el compañero contra el que Max Holloway se quería enfrentar ya llevaba mucho tiempo entrenando boxeo. Y se quedó como de, y yo, ingenuo, me quería pelear contra este tío. No, vamos, o sea, Max Holloway hubiera cometido, pues, no el error de su vida, pero pues sí le hubieran pegado una paliza, ¿no? Max Holloway, sin saber pelear, simplemente pues con el corazón y con las ganas de querer agarrarse a putazos contra alguien que sí sabe pelear. Max Holloway inmediatamente empezó a entrenar y se dice que ganó su primer pelea como a los 11 días de haber entrenado. O sea, de que se cayó una pelea en un evento random y le dijeron, hey, ¿quieres pelear? Y dijo,
Simón, y ganó. O sea, fue como de, joder, este tío, ¿no? Llegó a la UFC y le costó trabajo porque perdió su primer combate contra Dustin Poirier. Es la única vez que han finalizado a Max Holloway, la única, su primer combate contra Dustin Poirier, en el que en los tiempos en donde Dustin Poirier todavía era un grappler muy bueno en Jiu-Jitsu, porque al día de hoy te dicen que Dustin Poirier es un cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño y te ríes, porque es que Dustin Poirier es uno de los mejores boxeadores de la UFC, y Max Holloway también, o sea, realmente es que sí. Max Holloway tuvo varias peleas, le ganó a unos cuantos y tuvo que perder otras 2 derrotas. No me acuerdo contra quién fue la primera, pero la segunda fue contra Conor McGregor, y ya desde ese entonces se empezó a ver lo que iba a ser uno de los mejores peleadores de la historia de este deporte. ¿Por qué? Porque después de esa derrota contra Conor, creo que en el 2014, Max Holloway creo que en 5 años se hace 12 peleas seguidas. O sea, no recuerdo con qué rancha llegó al cinturón, pero se hizo, si no me equivoco, 13 al final. Creo que su récord, creo que la racha que él llegó, con la que la última pelea que tuvo antes de perder esa racha, creo que fue la número 13. O sea, que creo que fueron 13 victorias seguidas. O sea, perdiendo en el debut y teniendo 2 seguidas, remontó a tener 13 peleas seguidas. Y contra los mejores de su época, porque estamos hablando de la época de José Aldo. Estamos hablando de la época en la que Conor McGregor llegó y destronó la división. Estamos hablando de la época en la que después de la inactividad de Conor McGregor, José Aldo volvió al cinturón y ya después fue Max Holloway el que lo retó como campeón. Es decir, José Aldo todavía era el campeón, pero ya había pasado lo de Conor McGregor. Es decir, se enfrentó a los mejores de esa división, a la categoría, a la misma categoría a la que Conor McGregor se enfrentó y a la misma categoría a la que José Aldo reinó. Es decir, eran los mejores de aquella época. Si consideramos a José Aldo y a Conor McGregor históricos por haber hecho lo que hicieron en esa categoría, a Max Holloway lo tenemos que considerar igual, porque es que inmediatamente después de Conor McGregor llegó Max Holloway. Si no me equivoco, Max Holloway llegó con la pelea número 9 al cinturón. Le ganó 2 veces a José Aldo cuando todavía era un poco respetado, pues digamos, porque recientemente había pasado lo de McGregor. Al día de hoy ganarle a José Aldo ya no tiene tanto mérito, porque obviamente pues sabes la cantidad de derrotas que ha tenido y sabes que después de la pelea de Conor McGregor ya no fue el mismo, bla bla bla. Pero todavía después de ese entonces, que en el que había ganado otra vez el cinturón, dices, pues otra vez es el campeón, que lo vuelva a defender porque era muy bueno. Pero no, llegó un Max Holloway y lo destronó completamente. Después Max Holloway se enfrentó a Brian Ortega y también le dio un palizón tremendísimo. Se enfrentó a Frankie Edgar, que había sido ex campeón del peso ligero, bajando a peso pluma, buscando el doble cinturón, y también lo reventó. Y luego ya cuando llegó Alexander Volkanovski, que fue la némesis de Max Holloway, pues le tocó la dura realidad, es que un rival pues le iba a acabar quitando el trono, y lo tuvo que comprobar durante 3 durísimas peleas en las que las 3 llegaron a los 5 asaltos y ni una de las 3 pudo ganarle a Alexander Volkanovski. Las primeras 2 muy polémicas y la tercera demasiado decisiva y demasiado clara como para poder hacerle el paro a Max Holloway. Las primeras 2 realmente sí estaba muy polémico el que se lo hubieran dado a Alexander Volkanovski en lugar de Max Holloway, sobre todo la segunda. Yo siento que si de verdad los jueces hubieran sido un poquito más listos y le dan esa pelea a Max Holloway, hubiera sido una trilogía mucho más legendaria que como la recordamos. Porque una trilogía en la que un peleador le ganó 3 veces a alguien no es tan legendaria como cuando pierde uno, pierde el otro y se acaban desempatando en la tercera, ¿no? Pero en este caso pues no fue así. Max Holloway estaría condenado a ser el segundón de su categoría. ¿Por qué? Porque tienes a un rey de verdad que tiene el cinturón indiscutido, y tienes a un campeón muy bueno que solamente ha perdido contra una persona y nadie más, pero no tiene el cinturón, y ya no iba a volver a tener otra chance, porque después de perder contra Alexander Volkanovski por segunda vez, que fue una revancha inmediata, tuvo que pelear 2 veces contra Kelvin Kattar y contra Jair Rodríguez, si no me equivoco. A ambos les gana, a Kelvin Kattar le pasa por encima, rompe el récord de más golpes lanzados en una sola pelea en la historia, imagínense, y después vuelve a pelear por tercera vez contra Volkanovski. Pierde y tiene que pelear otra vez contra Arnold Allen y contra el Korean Zombie. Es decir, Max Holloway se podría decir que había reventado a toda su división, excepto al campeón, Alexander Volkanovski. Topuria no peleó contra Holloway, y mucha gente, incluido el propio Holloway, decía, pues es que no me lo pusieron a mí, porque Dana White sabe que cualquier peleador que me pongan a mí, yo le voy a ganar y va a perder ese hype que tiene hacia el cinturón. Y como Ilya tenía demasiado hype hacia el cinturón,
pues le permitieron pelear contra Volkanovski sin pasar por Max Holloway, que era el caso que habían tenido que vivir todos. Hasta el propio Yair Rodríguez se hizo campeón interino después de perder contra Max Holloway. O sea que imagínense, Max Holloway era un duro en esa revisión. Y realmente se esperaba que ahora que Ilia Topuria fuera el campeón después de haber noqueado a Volkanovski, el primer retador fuese Holloway, porque dices, es que tienes a un peleador muy bueno que se merece todas las peleas titulares del mundo, pero ya había perdido 3 veces contra el mismo campeón. Ahora que es otro rostro, que es otro nombre, que es otro campeón y que encima noqueó al anterior, pues tiene más sentido que Holloway sea. Pero igualmente no se le veía como el favorito, precisamente porque Ilia Topuria noqueó en un asalto y medio lo que Max Holloway no logró hacer en 15 asaltos. O sea, imagínense la diferencia, ¿no? Obviamente todo puede pasar y obviamente las cosas van a ser muy distintas, ¿no? Porque no quiere decir que Ilia Topuria vaya a noquear a Max Holloway en el primer asalto. O quizás sí, o quizás al revés. Es por eso que digo que no se sabe. Pero igualmente Max Holloway no iba tan favorito en esa pelea. Y es por eso que decide agarrar esta pelea del BMF. Es por eso que decide volver a subir a peso ligero. ¿Por qué? Porque antes de enfrentarse a Volkanovski, cuando era el rey verdadero de la división de peso pluma, después de haber ganado por segunda vez a José Aldo, de haber luchado contra Brian Ortega y de haber luchado contra Frankie Edgar, ya llevaba 3 defensas de título y una racha de 13 victorias. Ya era un campeón demasiado dominante. Entonces le permitieron luchar por el segundo cinturón. Pero como en aquella época el cinturón estaba un poco medio inactivo y medio en malas manos porque estaba Conor McGregor como campeón, pues decidieron abrir un cinturón interino en el que se iba a enfrentar contra Dustin Poirier, el peleador que le ganó en su primer pelea en la UFC, en su debut, y acaba perdiendo en peso ligero. Ojo, Max Holloway subió a peso ligero para enfrentarse a un Dustin Poirier que llevaba siendo peso ligero ya un chingo de tiempo, porque la primera pelea fue en peso pluma, pero Dustin Poirier, después de pelear contra Conor McGregor también y perder, fue un poco curioso que ambos perdieron contra McGregor, se cambió a peso ligero y ya fue cuando empezó a subir de los rankings, porque Dustin Poirier se podría decir que es bueno desde que es en peso ligero, y perdió esa pelea. Entonces te quedas como de, ¿qué vamos a hacer, no? Max Holloway ya subió a peso ligero, ya se demostró que quizá las dimensiones de un peso ligero son muy excesivas para él, porque obviamente Dustin Poirier al haberle ganado una vez era favorito, pero igualmente no es como que Dustin Poirier le pasara por encima, pero se vio que Max Holloway no pudo hacer más por ganarle. O sea, por muy bueno que fuese Max Holloway, no iba a lograr ganarle a Dustin Poirier. Y si Justin Gaethje venía de noquear a Dustin Poirier de una patada, ¿tú cuál crees que era la expectativa de esta pelea? Pues que Max Holloway no iba a poder. Es que decían, si no pudo contra Dustin, tú imagínate contra Justin Gaethje, que era un tronco viviente antes de esta pelea. O sea, la gente tenía en un pedestal Justin Gaethje super bestia, porque realmente es que es un peleador muy muy bueno. Tiene un poder de KO impresionante. De hecho, sea probablemente el peleador con más poder de KO de toda la división, con el que más daño hace a sus rivales actualmente y con el que más probabilidades hay de que salga noqueado. Encima, pues Max Holloway iba a subir a una división en la que ya había perdido un combate antes, una pelea en la que no había un gran sentido, porque no era un título que tuviera un gran valor. O sea, no se estaba jugando otra vez el peso pluma o el peso ligero, por ejemplo, no, estaba jugando el BMF, que ya me dirás tú que bueno, cualquier peleador te podrá decir que sí quiere pelear con él, pero va a haber gente que diga, pues no, porque pues es una pelea, pues dices, bueno, pues esta pelea está bien, lo que tú quieras, pero no es un cinturón real. Hasta que sucedió la pelea. Y en la pelea fue cuando vimos lo verdaderamente mágico de este deporte. Y es que todo puede pasar realmente. Max Holloway llega a la pelea y se ve hiper dominante, se ve hiper preparado y se ve hiper estratégico. Mucha gente decía, Max Holloway no es un noqueador, Max Holloway es alguien de volumen de golpes, es decir, no tiene el poder de KO que con un solo golpe que te conecte te va a dejar fuera, sino que él más bien es el de irte golpeando mucho, y cuando tú te vas abrumando y te vas cansando y vas cediendo, Max Holloway se viene arriba y te empieza a golpear aún más hasta que te finaliza. Realmente la cosa era así, y Justin Gaethje es todo lo contrario. Justin Gaethje es muy de protegerse para que lo golpeen en la guardia y después soltar uno y que deja fuera a todo el mundo. Y Justin Gaethje creo que tiene como 20 KOs de 25 peleas, o sea que imagínense, realmente es muy muy bueno noqueando. Muy pocas personas han sobrevivido a su poder de KO, por así decirlo. Max Holloway tiene una de las mejores barbillas del mundo, pero es que realmente se estaba peleando contra alguien de otra categoría superior.
recibir un puñetazo de Volkanovski ya sentó a Holloway en su momento. Y recibir un puñetazo de Justin, o sea, imagínense recibir un puñetazo de Justin. Es que yo creo que son muy pocas personas en el mundo que pueden sobrevivir a ese golpe. Y aún así, con ese terror delante tuyo, que literalmente hay mucha gente que menciona que Justin Gaethje es la persona más violenta de todo el deporte, que es el peleador más violento en un deporte en donde que es violento. Destacar por ser muy violento es difícil, pero Justin Gaethje destaca. O sea, es alguien que de verdad dices, joder, es que este tío no puede ser normal. Y no lo es, pero Max Holloway supo lidiar con eso muy inteligentemente, tomando la distancia, aprovechando sus atributos de ser un poquito más alto y un poquito más largo, apoyándose mucho de su golpeo, pero también midiendo mucho qué cantidad de golpes soltaba, ¿no? Si se veía muy arriba y seguía en la corta distancia, o si soltaba unos cuantos y se apartaba para evitar un contraataque. Y Max Holloway controló la pelea muy bien. Una de las claves o una de las pruebas de que Max Holloway llegó muy estudiado a esta pelea es la patada con la que le quebra la nariz a Justin Gaethje, porque sí, Justin Gaethje peleó todos los últimos 4 asaltos con la nariz rota. Max Holloway en los últimos segundos del primer round, da una patada giratoria en la que Justin Gaethje, por un vicio muscular, que es así como se les llama, un vicio muscular, se agacha, recibe la patada, pero también la recibe en la nariz. O sea, Justin Gaethje se agacha y aquí es donde recibe la nariz, un patadón así de este tamaño, y le acaba reventando la nariz. Se escucha al entrenador de Justin Gaethje, a Trevor Whitmar, a gritarle, no soples la nariz, no te soples la nariz, porque si tú soplas la nariz, con la nariz rota, se te cierra el ojo, se te inflama demasiado, se mete aire a la herida y se te cierra. Es lo que le pasó a Donald Cerrone, por ejemplo, que se sonó justo antes de empezar su último round contra Tony Ferguson, y se le infló el ojo, que tú dices, cabrón, ¿qué acaba de pasar? Se le inflamó el ojo y se le cerró. Pues si Justin Gaethje hubiera soplado su nariz, no estaríamos hablando en este video. Pero como no lo hizo, afortunadamente siguió peleando y sobrevivió 4 asaltos con la nariz rota. ¡Wow! ¡Qué bestia! Pero igualmente Max Holloway se nota que estudió mucho, porque sabía que Justin Gaethje hace eso. Sabía que después de una cierta combinación, Justin Gaethje tendía a agacharse. Por alguna razón lo hace, se agacha. Es como que Justin Gaethje se cubre para recibir golpes y inmediatamente se agacha. Entonces, al notar que Justin Gaethje está a punto de hacer esto, Max Holloway hacía lo de la patada giratoria, ¿no? Girar y golpear aquí en el abdomen. Tristemente la primera no golpeó en el abdomen, golpeó en la nariz, porque se agachó tanto que pues le impactó aquí. Pero todas las patadas de ese estilo van al abdomen, son patadas medias al cuerpo. Y Max Holloway lo hizo varias veces en la pelea, no solo esa vez que le quebró la nariz. O sea, ni porque se quebró la nariz Justin Gaethje lo dejó hacer. Por eso digo que es un vicio, es algo que él lo hace inconscientemente. Es como que en la pelea, un peleador puede tener un estilo muy propio, puede llegar a tener una manera de pelear muy diferente a la que te podría llegar a enseñar un entrenador, o la que te podría llegar a decir que es la ideal, ¿no? Justin Gaethje realmente no se puede decir que es un peleador ideal, un estándar, o que tenga una técnica perfecta. De hecho, es al contrario. Muchos dicen que tiene un boxeo muy sucio, pero que de alguna manera u otra es muy preciso y aguanta mucho. Entonces, pues acaba conectando y tiene mucho poder. Entonces, acaba siendo muy efectivo. Pero Max Holloway es el verdadero boxeador. Max Holloway es el verdadero técnico. Es el que de verdad siempre traía la mano arriba, siempre traía las manos altas, nunca se dejó protegido. Una sola vez le conectó Justin Gaethje fuerte y con esa vez lo sentó, que es la primera vez en la historia que sientan a Max Holloway. Es como de joder, o sea, realmente es que se estaban enfrentando dos tipos muy duros. Técnicamente hablando, no podemos estar hablando de la pelea perfecta porque no lo era. Nos estaba enfrentando, pues yo qué sé, Muhammad Ali contra Tyson Fury, contra Mike Tyson. Pero es que ni siquiera Mike Tyson era perfecto técnicamente. Mike Tyson lo que tenía es que tenía un juego de piernas muy bueno, un cabeceo muy bueno y sobre todo una manera de atacar muy buena. Pero no era perfecto, no era técnico, no tenía una guardia perfecta en la que pudiera protegerse bien de todos los posibles golpes. Ni Justin Gaethje ni Max Holloway también lo son, porque no hay una perfección en este tipo de deportes, porque es artes marciales mixtas. Tú decides qué artes marciales mezclar y dependiendo de qué arte marcial vengas, pues tendrás una guardia u otra, tendrás una manera de atacar otra, una manera de defenderte otro. Aquí hay mucha variación y es por eso que hay muchos estilos y muchas maneras de defenderse y de atacar.
pero eran dos strikers, entonces se podría decir que igualmente era una pelea enfocada en los golpes, en los puñetazos, y aunque no fueran dos técnicos, son dos de los mejores strikers del mundo en este deporte, y ya se habían enfrentado los dos contra todo el roster de la UFC de su división. Es que Max Holloway, lo que les digo, arrasó con toda su división, defendió 3 veces y todavía siguió defendiendo ese puesto 1. Y Justin Gaethje ha tenido ya 2 resurgimientos, 2 veces que pierde y que vuelve a ganar varias veces seguidas. Justin Gaethje llegó joven, llegó invicto, perdió su pelea y luego lo volvieron a noquear, lo noquearon 2 veces seguidas y luego remontó con 4 peleas seguidas, perdió contra Khabib y desde entonces ha vuelto a ganar todos sus combates. Entonces dices, joder, es que estamos hablando de los dos de los mejores peleadores actualmente de la UFC, juntos en el mismo combate. ¿Cómo no va a tener sentido? Y todo tiene sentido hasta que sucede los últimos 10 segundos. Max Holloway es un peleador que ya sabemos cómo es un tío con muchísimo corazón, es un tío con muchísima valentía, es un tío muy duro, que siempre va para adelante con ese volumen de golpes insaciante, con esa barbilla tan fuerte que tiene, que le hace recibir todos los golpes del mundo y no caerse. De alguna manera, Max Holloway es imbatible en ese sentido, jamás nadie lo va a noquear, nunca, yo creo, y eso es difícil de poder conseguir, porque es algo con lo que naces. O sea, es que realmente no es algo que puedas trabajar o que puedas entrenar. Puedes fortalecer tu cuello, puedes fortalecer tus maceteros, pero no se puede entrenar el que te metan un golpe y te noqueen. O sea, eso es algo pues natural de tu cuerpo, que algunos peleadores tienen más y otros menos. Y por ejemplo, los que no tienen tanto eso, que tienen mucha resistencia, pues Nate Diaz, Chito Vera, son unos cuantos ejemplos, pero uno de los mejores y que más resistencia tiene son Max Holloway. Así que con todo eso, con esas características delante, llega la pelea de Justin Gaethje. Delante de uno de los mejores strikers del mundo. Probablemente uno de los que más poder tienen de KO. Y probablemente con uno de los favoritos para ganar en esta velada histórica. Max Holloway, por primera vez en su historia, después de las peleas de Volkanovski, era un underdog. Y dices, joder, pero este tío, con esas mismas características y con ese mismo valor, llega y se planta delante de uno de los peleadores más peligrosos del planeta y se avienta 25 minutos controlándole todos los asaltos. Es que no había ni uno que yo se le diera a Justin, si acaso el cuarto, pero realmente era muy complicado decir que Justin Gaethje iba ganando, hasta que sucedieron los 10 últimos segundos en los que la clásica estrategia de Max Holloway de traer a los peleadores al centro a darse de hostia los últimos 10 segundos sin preocupación alguna, dando igual lo que pase, dando igual quién caiga, quién conecte, quién noquea a quién, Max Holloway siempre lo hace. Siempre que llega la decisión a los 5 segundos, siempre lo hace. Lo hizo contra un Ricardo Lamas, lo hizo contra Arnold Allen, lo hizo contra Jair Rodríguez, lo hizo contra Kelvin Keita, contra todos los que ha llevado a decisión, lo ha hecho. Los últimos 10 segundos les dice, hey, aquí en el centro y a matarnos de hostias. Y es que es súper emocionante porque ves a los dos tipos dándose de hostias a lo loco y dices, es que obviamente es muy difícil asestarse hostias cuando los dos se están moviendo, pero es que alguna de esas puede llegar a conectar y sabes que si conecta va a ser brutal. Pues estos dos chicos, después de un combate bestial, de hecho ya en el último asalto Max Holloway estaba a punto de finalizar a Justin Gaethje, pero otra de las cosas muy buenas de Justin Gaethje es que sabe aguantar el modo zombie muy bueno y se recupera. Es decir, Justin Gaethje lo noqueas y si no lo finalizas, el tipo es capaz de levantarse, seguir así otros 30 segundos y ya después estar normal. Dices, ¿qué pedo? O sea, realmente no soy capaz de entender cómo Justin Gaethje no se cae o no se duerme, pero en este intercambio, Max Holloway le dice, vente para acá. Después de una patada, Justin Gaethje viene al centro y los dos se ponen a darse de hostias. Empieza el conteo, se empieza a acabar el combate. Todos sabíamos que había sido una muy buena pelea. Todos sabíamos que muy probablemente se iban a llevar los bonos de actuación de la noche. Todos sabíamos que habíamos visto una de las mejores peleas de las MMA, al menos de los últimos años. Y muy probablemente sabíamos que estábamos viendo la mejor pelea del año. Pero muy poco sabíamos lo que iba a pasar, porque literalmente pasó en el último segundo. O sea, es que no podía haber sido más épico. Cae el conteo, los dos tipos dándose de hostias de la manera más loca y más perra posible. Segundo 2 para que se acabe el combate. Max Holloway consigue encajar una derecha en el cachete de Justin Gaethje. Segundo 1 para que se acabe el combate.
Justin Gaethje cae noqueado de cara al suelo. Max Holloway, minuto 0, se acabó el combate. Max Holloway celebra como un perro que es en esa pelea. Literalmente lo noqueó en el último segundo del quinto asalto. En el último, el KO está registrado en los 4 minutos 59 segundos del quinto round. Imagínense eso, o sea, fue brutal. Todo el puto estadio estaba como de... Estaban los dos tipos de personas, los mega sorprendidos que jamás pensaron que Max Holloway fuera a noquear a Justin Gaethje y los hiper emocionados por Max Holloway, que era como de, güey, ¿qué literalmente acabas de hacer? O sea, hay videos de gente celebrando la victoria y es impresionante, o sea, es que es inevitable sentir esa emoción porque fue brutal, o sea, es que fue histórico, nadie se lo esperaba, de verdad. Tú sabes cómo son esos intercambios de Max Holloway, pero es que nunca había pasado. Max Holloway siempre lo hace y nunca había pasado que se partiera a alguien por la mitad en ese punto. Y Justin Gaethje, como digo, es uno de los strikers más peligrosos del mundo. O sea, es que dudo que el 90... O sea, soy capaz de apostar a que el 99% de las personas del planeta, si reciben un golpe de Justin, quedan KO. O sea, es que solamente un 1% sería capaz de resistir un golpe de Justin Gaethje. Justin Gaethje golpea, pero vamos, de verdad es muy, muy bestia. Los KOs que tiene son fríísimos, son muy, muy duros. Y el tipo es una mole, o sea, es un pilar firme de puro músculo delante. Que encima es súper recto, tiene un cuellazo, realmente es intimidante. Aunque pues tenga esa cara de bonachón y con los lentes parezca un nerd. Realmente da mucho miedo pelear contra Justin Gaethje. Y Max Holloway, con toda su actitud, con todo su corazón y con toda su valentía, llega y con la pelea ganada, sin ninguna necesidad de darle esos 10 segundos, llega y le dice, hey, 10 segundos aquí delante en el centro. Se pone a golpearse de hostias y es Max Holloway quien acaba finalizando a Justin Gaethje. Se lleva la victoria, se lleva el BMF, se lleva 2 bonos de pelea de la noche y actuación de la noche, los 2 seguidos de 300,000 ambos, es decir, se llevó $600,000 por puro bono. Eso ya es más de lo que le pagaron a Jamahal Hill en la pelea, créanme, es más de lo que le pagaron al que era la estelar y que perdió. O sea que imagínense cuánto debió haber ganado Max Holloway con esta pelea, si de puro bono ya ganó con el perdedor de la estelar, ya ganó más que el perdedor de la estelar. Fue brutal, o sea, es que sinceramente fue el mejor KO que yo haya visto. Y personalmente hablando, yo todavía no tengo un peleador favorito demasiado bien definido. Hay 3 que me gustan mucho y había unos cuantos más que están peleando pues por ganarse posiciones, ¿no? Yo tengo muy muy claro que a mí me gustan mucho 3 peleadores. Charles Oliveira, Francis Ngannou y Max Holloway. Y Max Holloway estaba dudando un poco entre meterlo contra Justin Gaethje, es decir, parecía como que en realidad Justin Gaethje me gustaba más que Max Holloway. Y pues yo me enamoro mucho de las historias de los peleadores, sobre todo por la superación que pueden llegar a tener. Francis Ngannou y Charles Oliveira son 2 de las mejores historias de superación personal de la historia. O sea, es que los 2 nacieron en la miseria, en la peor situación posible y se acabaron siendo campeones. ¿Cómo no te vas a sentir inspirado por eso? Pero Max Holloway y Justin Gaethje, pues no es como que nacieran en medio de África en la miseria o en medio de Brasil también en la miseria. Pues no es una historia de superación, sino más bien es una historia de ser rudos, de ser tipos buenísimos, agresivos, de ir hacia adelante, de ser perros de pelea y de tener un récord impresionante, de tener a la mitad del roster de cada una de sus divisiones atrás con todo derrotas, es decir, haberle ganado a los mejores de sus divisiones respectivamente. Es por eso que decía, joder, es que estos 2 peleadores me molan un montón, me encantan, ¿cuál de los 2 será mi favorito? Los tenía los 2 delante peleando frente a mí, o sea, es que no estaba ahí, bien, lo estaba viendo aquí en la tele, pero eso era como de, es que literalmente se están peleando por ver quién va a ser mi peleador favorito, y con ese KO Max Holloway me ganó. O sea, es que yo ya no le puedo exigir nada a Max Holloway. ¿Por qué opino que esta pelea es especial? Precisamente por eso. Porque las MMA son un deporte tan hermoso que un solo golpe te puede cambiar la perspectiva absoluta de una pelea. Y de la carrera completa de peleadores a veces. A veces sí. Por ejemplo, Justin Gaethje fue el encargado de acabar 2 carreras. De James Vick con un KO que después James Vick perdió 4 seguidas, salió de la UFC y siguió perdiendo. Y de Tony Ferguson.
Y ojo, a mí me daba mucho miedo Justin Gaethje por eso, por cómo peleó contra Tony Ferguson. Tony Ferguson y Max Holloway son similares hasta cierto punto. No son idénticos a nivel de pelea y de su estilo, pero sí es cierto que Tony Ferguson y Max Holloway son peleadores flaquitos, altos, como con mucho alcance, que tienen cierta posición parecida. Los dos van muy para adelante, los dos recibían mucho castigo, pero sin importar seguían hacia adelante. Los dos eran finalizadores, los dos eran de volumen de golpes. El detalle es que Tony Ferguson era más como de enviar codos y de llevar al suelo a someter, y Max Holloway no, era más centrado en el boxeo y no utilizaba tanto los codos, incluso en el suelo solamente utilizaba puños. Entonces ahí sí estaban esas diferencias, pero igualmente a mí me daba mucho miedo Justin Gaethje por lo mismo. Es que dije, joder, por mucho que me guste Max Holloway, yo no lo puedo dar como favorito para ganarle a Justin Gaethje, y me cerró la boca. Yo siendo fan de Max Holloway, me cerró la boca. La pelea me consiguió poner en su contra y Max Holloway me ganó. O sea, es que literalmente me ganó, me cerró la boca. Justin Gaethje, yo pensé que iba a ser una pelea un poquito más así como la de Tony Ferguson, inteligente, preciso, solamente metiéndose los intercambios cuando debía, yéndose a la guerra y yendo hacia adelante sin ceder en la presión. Pero igual yo pensé que iba a ser una pelea de ese calibre, o si no, pues pensé que lo iba a noquear en el primer asalto, pero no. Al contrario, Max Holloway lo dominó por completo sin necesidad de arriesgarse a recibir un KO. Le retó a los últimos 10 segundos de 20 aquí al centro de la reja a darnos de hostias. Él le acaba dando el KO y ahora de la nada Max Holloway es el rey de la UFC. De la nada, una pelea que no tenía sentido pasó a tener todo el sentido del mundo. Una pelea que no tenía un campeonato real pasó a ser el campeonato más puro y más bestia que se puede conseguir, porque el BMF encima es un campeonato que no todos los peleadores de la UFC van a poder pelear contra él, porque en sí el BMF es un cinturón que se creó cuando Nate Diaz retó a Jorge Masvidal a una pelea, porque ambos tenían una cierta personalidad como de gángster, ¿no? Como que eran tíos reales, ¿no? Con una personalidad en la que tú sabías que delante de las cámaras y fuera de las cámaras eran los dos iguales, es decir, eran tíos sinceros, eran tíos abiertos, puros de corazón, y que no les importaba decir lo que pensaban, lo que decían, lo que opinaban, y obviamente su manera de pelear también habla mucho de ellos, ¿no? Yendo hacia adelante, quizá los dos peleadores nunca fueron considerados la élite de su división, pero igualmente los dos llegaron a pelear por títulos. Creo que Nate Diaz llegó a pelear por un título interino, creo, si no me equivoco, y Jorge Masvidal sí que tuvo dos peleas titulares contra Kamaru Usman, la cual perdió las dos. Pero bueno, igualmente en aquel entonces, de los peleadores que más vendían, más famosos eran y que más llamaban la atención por tener este estilo de vida, eran esos dos. Y precisamente por esa singularidad y por esto de la costa este contra la costa oeste de Estados Unidos, que siempre están peleándose entre sí, pues como Nate Diaz era de California y Jorge Masvidal era de Miami, dos de las ciudades más importantes de Estados Unidos, dijeron, hay que hacer una pelea entre los dos. Y Dana White, por puro marketing, creó el BMF, un título que literalmente significa el hijo de puta más malo, algo así. Jorge Masvidal lo gana y parecía que hasta ahí iba a quedar. Después de que Jorge Masvidal se retira, Dana White decide poner a otros dos peleadores a pelear, y son Dustin Poirier contra Justin Gaethje, dos de los mejores pesos ligeros de la historia, una revancha que Dustin Poirier ya le había ganado a Justin Gaethje. Justin Gaethje acaba ganándole a Dustin Poirier de una patada alta. Los dos tíos son buenísimos, los dos tíos tienen a los mejores de la división detrás de él, habiéndolos derrotado, es decir, son dos de los mejores pesos ligeros de la historia en general, y tuvieron una guerra buenísima, una pelea muy buena, pero es que esta fue aún mejor. Y siempre, místicamente hablando o filosóficamente hablando, en las artes marciales o en los deportes de combate, dicen que el cinturón tarde o temprano llegará a la cabeza o a la cintura de su rey, o la corona tarde o temprano llegará a la cabeza correcta del rey, ¿no? De su rey, al rey que está destinado a hacerlo. Pues es que parece que el BMF estaba destinado a llegar a Max Holloway. Es que no podías de otra manera no decir que Max Holloway era un BMF ya sin ese cinturón, porque Max Holloway tiene 32 años de edad, y aparte de haber tenido
la segunda racha más, la tercera racha más larga de la historia, que la primera son 16, la segunda es 15 y la tercera ya un chingo de güeyes empatados en 13 y Max Holloway es uno de ellos, y aparte haber defendido 3 veces y aparte llevar invicto prácticamente en tu división, solamente habiendo perdido contra Volkanovski, y aparte haberte hecho esa pelea contra un rival que le había ganado a alguien contra el que tú habías perdido en la división de arriba. O sea, no se podía ser el hijo de puta más malo que Max Holloway ese día. Y además, Max Holloway siempre se ha autonombrado no de baddest motherfucker, sino que más bien de daddest motherfucker, ya que él tiene un hijo junto con su esposa que quiere mucho. Max Holloway es muy apegado a su familia y se inspira mucho en su familia para su trabajo y para su profesión. Realmente se nota que Max Holloway es uno de los mejores padres de toda la UFC y que tiene mucho inculcado eso, el ser un gran padre, de brindarle la paternidad a su hijo, de criar a su hijo y de proteger y de dedicarle tiempo a su familia, ya que Max Holloway tiene la infancia más dura que podrás ver en uno de este tipo de peleadores exitosos de Estados Unidos, porque literalmente su madre era una drogadicta y su padre lo abandonó en medio de Hawái. O sea, imagínate, ni siquiera estaba en Nueva York o ni siquiera estaba en Los Ángeles, no, estaba en Hawái, estaba en una isla hasta tomar por culo, que Hawái también es parte de Estados Unidos, pero no es lo mismo nacer en Mississippi que nacer en Hawái, en medio del océano, con una madre drogadicta y con un padre que lo abandonó. O sea, imagínate cómo puedes salir adelante de eso. O sea, en ese sentido, que Max Holloway tenga esa responsabilidad afectiva tan bestia con su hijo y con su familia, de no haber tenido una familia, eso también ya lo hace lo que él denomina el daddest, ¿no? El padre más padre del mundo. Y además es que Max Holloway, como digo, es que ya parecía como un veterano sin corona, ya parecía como el veterano que pues bueno, va a estar ahí de gatekeeper, va a estar ahí para frenar a todos los que no sean suficientemente buenos y perder contra los que sí que vayan a ser buenos y vayan a ser campeones, ¿no? Un poco como Robert Whittaker, un poco como Charles Oliveira ahorita mismo, un poco a lo mejor como Cyril Gane en el peso pesado, pero con esta pelea para nada. O sea, Max Holloway, como digo, pasó de ser underdog contra Justin Gaethje y underdog contra Ilia Topuria a ser favorito en ambas, porque es que a uno lo noqueó y es que al otro ya se nota que no va a ser la gran cosa, porque es que Ilia Topuria es muy bueno boxeando, pero Ilia Topuria es mejor que Justin Gaethje. O sea, obviamente el día de la pelea contra Ilia Topuria se van a enfrentar en un mismo peso, en peso pluma, en 145, pero igualmente, no sé, o sea, por mucho poder que tenga Ilia Topuria de noqueador, Justin Gaethje también lo tiene y no fue capaz de noquear a Max Holloway. Así que es por eso que digo que esta pelea fue perfecta. O sea, realmente no pudo haber algo más bestia que esta pelea. Un KO en el último segundo. Una pelea que la gente antes de verla decía que no tenía sentido, de la nada ya era la mejor pelea del año, la mejor pelea de la noche. Y es que muy probablemente se vaya a ser la pelea del año y muy probablemente vaya a ser el KO del año, porque es que es difícil de superar esa emoción. Es la primera vez que yo veo a Joe Rogan en toda la historia de la UFC levantarse de la silla de la emoción, porque Joe Rogan se emociona mucho, grita y dice ¡oh! Porque pues es que está viendo delante de sí el espectáculo, pero es que jamás se había levantado de la emoción. Ese güey se levanta y dice ¡no puede ser! Y todo el estadio gritando y todo el mundo diciendo ¿qué acaba de pasar? Sean O'Malley, Dricus du Plessis, Gilbert Burns, todo el mundo con la boca abierta. Dices, ¿qué pedo? En el último segundo, tercer campeón BMF. Y encima, Max Holloway es el único campeón en sí que ha portado los 4 cinturones disponibles de la UFC. El campeón indiscutido antiguo, que tenía otro diseño y tenía como un logo más dorado en lugar de ser más circular y tenía UFC así en gigante de puro oro. Luego, el moderno, que también llegó a alcanzar a defender cuando ya le dieron un cinturón indiscutido moderno, que ya es como hexagonal y con la forma actual del cinturón. Tiene el interino, es decir, tiene el indiscutido, tiene el interino y tiene el BMF. Pero es que encima de los indiscutidos tiene el antiguo y tiene el nuevo. O sea, no hay ningún otro peleador que haya sido campeón cuando el diseño de los cinturones era el anterior y que también lo sea ahora y que haya tenido el interino y que tenga el BMF. Es el único, porque Dustin Poirier y Justin Gaethje también han tenido su cinturón interino respectivamente, pero ni han sido campeones y ni han tenido menos los 2 cinturones de diseño, ¿no? La variabilidad de diseños. Es por eso que os digo, dato que encuentres, dato que le va a añadir emoción a esta pelea, dato que
quieras meter en la discusión con Max Holloway, dato que va a ser más impresionante la actuación de Max Holloway. De verdad, fue increíble. Yo la considero una pelea simplemente perfecta. O sea, es que no me podías contar una historia mejor contada, no me podías poner a dos perfiles mejores, no me podías poner a dos peleadores más perros, ¿sabes? Y lo mejor de todo es eso, un BMF, o sea, es los hijos de puta más malos. Y uno podría pensar que son Conor McGregor contra Nate Diaz 3 agarrándose de hostias, pero a palabradas, ¿no? Insultándose, diciéndose de cosas, insultándose su familia, su esposa, su religión, sus hijos, todo, ¿no? Insultándose hasta las chanclas. Pero no, estos dos chicos al contrario, se respetaban, se admiraban, se consideraban leyendas mutuamente y los dos decían: vamos a partirnos de hostias en el octágono, voy a ir a hacer daño y me vale madre, lo admiro, lo quiero, es mi amigo, pero lo voy a ir a destrozar. Eso es un BMF de verdad. Un BMF es el que planta la cara delante del octágono, habiendo ganado la pelea, faltando 10 segundos y sin ninguna necesidad de exponerse, se expone delante de uno de los mejores strikers y uno de los strikers más peligrosos del planeta. ¿Qué más le puedes decir a Max Holloway? O sea, ese fue perfecto. O sea, es que no hay más. Simplemente no hay más. Eso fue la pelea de UFC 300. Eso fue el BMF. El tercer BMF, ¿no? La tercera pelea de BMF que se hace. Encima de eso, ¿no? 300, tercer campeón. Como digo, parece como que el cinturón acabó llegando a su verdadero campeón. Porque probablemente lo vaya a defender. A mí me gustaría que defendiera su cinturón contra Charles Oliveira. Max Holloway le ganó a Charles Oliveira en el pasado. Y al día de hoy los perfiles son muy diferentes. Charles Oliveira creo que le puede ganar a Max Holloway y vendar su derrota. Pero igualmente pues se vería por qué sería, ¿no? Por el grappling. Pero igualmente tú imagínate a Charles Oliveira haciendo una pelea de pie y noqueando a Max Holloway. O sea, es que ya no se sabe. Pues es que ya no se sabe. Porque de la nada tienes a un Justin Gaethje noqueando de una patada. Que dices, joder, tienes los puños más pesados del planeta y noqueas de una patada. Y luego tienes a Max Holloway, que era uno de los peleadores que más recibían daño en sus peleas, llegar contra uno de los strikers más potentes del mundo y noquearlo. O sea, es que fue wow. Creo que solamente ha habido 2 KOs en el último segundo y uno de ellos es de Jair Rodríguez. Jair Rodríguez contra Korean Zombie, que le pasó un poco lo mismo, nomás que al revés. Korean Zombie iba ganando esa pelea, Jair Rodríguez iba perdiendo a las tarjetas y Jair Rodríguez lo noquea en el último segundo. Además de también un poco esa situación, en los últimos segundos, creo que cuando faltaban 20, Jair Rodríguez decide darle un descanso a Korean Zombie, porque pues de vez en cuando se los daban, es decir, se caen muy bien, se llevaban muy bien, tenían buena comunicación y Jair Rodríguez levantaba las manos y sabía que pues estaba indefenso, pero Korean Zombie descansaba, ¿no? Porque ese era el trato. Ya después volvían a chocarlas y seguían. Y en la última vez que lo hicieron, faltando como 15 segundos, faltando como 10 segundos, ya después se volvieron a dar de hostias, patadas. Jair Rodríguez fue para atrás, se agachó, el Korean Zombie como que iba delante de él y ¡pum! De un codazo así, acaba conectando en la mandíbula del Korean Zombie y se quedó en el suelo. Justin Gaethje fue un poco así, del desmadre que hubo. De la nada le llovió un golpe que ni él mismo se vio que de dónde venía y ¡pum! Cayó al suelo y quedó así. La imagen es brutal y es que, o sea, es que todo fue brutal, todo fue brutal. Por eso digo que fue una pelea perfecta, es que no podía ser mejor esa pelea. Pero bueno, ya con esto me despido, ya con esto cierro clip, cierro video, cierro podcast, cierro todo.